Buenos días, amigos, hermanos. Otra vez estamos juntos en esta nueva ocasión que nos da el Señor para acercarnos a Él, para conocerle. Dios es muy diferente a como nosotros lo imaginamos. Menos mal que tenemos su revelación para que no nos equivoquemos y caigamos en la idolatría o caigamos en pensar mentiras que nuestra propia imaginación o la religión o las ideas de otros nos están transmitiendo y difundiendo por todas partes. Hay muchos errores en cuanto a cómo es Dios y qué quiere Él de nosotros. Por eso vamos a mirar cómo Jesús explica acerca de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, dice lo siguiente así el Señor Jesús respondiendo a la samaritana, versículo 23. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer estaba preguntando acerca de dónde se debería adorar a Dios, pero Jesús responde a la mujer a quién es ese Dios a quien hay que adorar, cómo se debe de adorar, no tanto el lugar, que eso no tiene importancia, sino cómo, en qué actitud. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Esto significa que Dios no es como nosotros, no piensa como nosotros. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos no son nuestros caminos. El profeta le dice al Señor, le dice al pueblo, tú pensabas que yo era como tú, pero estás muy equivocado. Dios no es como nosotros. Dios, en primer lugar, en su esencia, en su naturaleza, es espíritu. No tiene que ver con lo material, no tiene que ver con lo temporal, no tiene que ver con las reducciones físicas. Y por lo tanto, hacerse alguna imagen de Dios o de alguna manera recrearle como se hizo con los becerros o como se sigue haciendo con tantas imágenes de él, no solamente es un insulto, sino que también es algo ridículo. Porque si Dios es espíritu, entonces ninguna fotografía le hace justicia. De la misma manera que una fotografía que te hacen a ti y sales mal, quieres que la borren, que no se publique porque no te representa a ti, una fotografía borrosa que ha sido dañada tampoco la quieres. Así Dios, que es espíritu, no admite ninguna representación y por eso está la Biblia llena de condenación, para que no nos hagamos imágenes de Él, para que no lo reduzcamos a nuestra propia imaginación y para que no pensemos que nosotros podemos decir quién es Dios o cómo es Dios, sino que tiene que ser Él mismo quien nos diga quién es Él, cómo es Él y además en la manera que nosotros debemos ser, la manera en que debemos acercarnos a Él para adorarle. Eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Dios es espíritu y Él busca y quiere que los adoradores le adoren de verdad, en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y Dios es verdad, es la verdad. Esto tiene mucha significación para nosotros. A veces nos olvidamos de quién es Dios. A veces pensamos que podemos tratar a Dios como tratamos a cualquier otra persona. Y enseguida nos ponemos a hacer limitaciones de Él. Y pensamos que es como nosotros, piensa como nosotros. Esto está pasando por este motivo. Dios quiere esta cosa. Dios demanda lo otro. Esto está pasando porque Dios está enviándonos este mensaje. Y tantas veces nos atrevemos a poner en boca de Dios lo que Él no ha dicho, cuando ni siquiera entendemos bien su revelación, la revelación escrita de las Escrituras. Nos ponemos también nosotros y nos atrevemos a decir por qué ha venido la pandemia, para qué ha venido la pandemia que estamos sufriendo ahora, qué significado tiene, o cuando Dios interviene en nuestra vida o interviene en la vida de otras personas, enseguida nos ponemos a jugar y decir, eso le ha venido por un castigo, eso le ha venido para enseñarle no sé qué cosa, esto ha sucedido por esta cosa. Y se llena nuestras mentes, nuestras bocas necias de decir lo que no sabemos, lo que no entendemos. Qué bueno sería hacer como Job, que finalmente se dio cuenta de su ignorancia y dijo, pongo mi mano sobre mi boca porque hablaba lo que no entendía. ¿Qué sabes tú
¿Y qué sé yo de los propósitos de Dios que no han sido revelados claramente en sus escrituras? ¿Qué sabemos nosotros de lo que Él pretende, de lo que Él quiere, de lo que Él está, no tanto pretendiendo, sino lo que Él está haciendo, tejiendo nuestras vidas, tejiendo las vidas de otras personas y el destino de este mundo? Nosotros no lo sabemos, porque Dios es espíritu, Dios es soberano, Dios es glorioso. Y si ni siquiera en nuestra torpeza sabemos adorarle, si ni siquiera nosotros sabemos acercarnos a Él, cuánto menos podemos meternos en sus pensamientos, en sus caminos, en sus designios. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién podrá juzgarle a Él? ¿Quién podrá aconsejarle a Él? Así que Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Solamente eso. Porque no podemos entonces limitar a Dios y juzgar a Dios y empezar a decir, bueno, yo no entiendo por qué Dios ha hecho esto, seguramente es por lo otro. Seamos más prudentes y un poco más humildes y aprendamos a adorar al Señor, a servirle a Él, tal como Él nos ha dicho, con sencillez de corazón, en espíritu y en verdad. Y además, tratemos a Dios como quien es Él. Él es digno de adoración. Él es digno de confianza. Él es digno de sumisión. Adoremos a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios no es un comerciante para que nosotros hagamos negocios con Él. Si tú me bendices, Señor, entonces yo daré no sé cuánta ofrenda. Si me respondes en este clamor, entonces yo haré tal cosa. Es verdad que muchos antiguos hacían eso. Hacían como pactos con Dios, negociaciones con Dios, juramentos con Dios, votos con Dios. Pero verás, Dios es soberano y Él te llama a ti a que le adores, no a que negocies con Él, no a que tú y yo hagamos tratos con Dios o pactos con Dios y promesas a Dios para que Él nos conceda tal cosa. Eso no funciona así. Nuestro Señor Jesucristo es el único que nos puede conceder cualquier favor del Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo lo haré. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y tenemos las cosas que le hayamos pedido, siempre y cuando, como dice ahí, sea su voluntad, sea lo que Dios quiere. Nosotros no usamos moneda de cambio para negociar con Dios. No usamos nuestra obediencia para que Él nos bendiga. No tratamos de dar a Dios una parte del dinero para que Él nos dé no sé cuánto más. Dios es espíritu. Dios es digno de adoración. Dios es mucho más grande y glorioso que lo que nos podemos imaginar. ¿Por qué no le adoramos simplemente? ¿Por qué no simplemente reconocemos quién es Él y cómo se ha revelado en la persona gloriosa del Señor Jesucristo? Así que adora a Dios y considera que Dios es espíritu. Y no lo trates como un comerciante. No tratemos a Dios de una manera indigna, porque adorar a Dios significa someternos a Él. Y esto nos lleva a algo también importante, y es que como Dios exige que le adoremos en espíritu y en verdad, entonces tenemos que adorarle a Él y aceptar lo que Él dice de nosotros. Nuestras obras no son necesarias para convencer a Dios de lo bueno que somos, y así que Dios nos bendiga. Ya hemos sido aceptados en Jesucristo, ya hemos sido aceptados, recibidos en Él, y ahora simplemente debemos adorar. Debemos entonces servir al Señor porque ya tenemos nuestra posición terminada, finalizada, hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, somos sus hijos, estamos sentados con Él en lugares celestiales, Él es nuestra cabeza, nuestra posición, nuestra condición como hijos suyos no va a cambiar. Somos lo que somos y por lo tanto no debemos buscar, entre comillas, pagarle a Dios o darle a Dios para que Él nos favorezca de alguna manera, para compensarle por nuestros pecados, para demostrarle lo bueno que somos, porque eso ya lo tenemos en el Señor Jesucristo. Es por esto que adorar significa simplemente contemplar a Dios, confiar en sus promesas. Eso es lo que debemos hacer, nada más. Todo lo demás son invenciones de nuestra propia carne
son copia y pega de lo que hemos oído por ahí, de personas que creen que saben cómo es Dios, que creen que saben cuál es la voluntad de Dios. Pero verás, tú y yo, si somos cristianos, tenemos el Espíritu de Dios. ¿Por qué no simplemente abrimos su palabra y en adoración buscamos su voluntad para nuestras vidas? Dios no tiene por qué darnos explicaciones de lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, cuál es su propósito. Nosotros sabemos cuál es el principio y cuál es el final del propósito de Dios. Entonces, simplemente adórale. Dios es espíritu. Adórale en espíritu y en verdad. Adórale de corazón. Contempla su hermosura. Él es perfecto, Él es santo, Él es infinito, Él es glorioso, Él es fiel y Él se ha revelado a nosotros en la magnífica persona, la gloriosísima persona, la divina persona del Señor Jesucristo, para mostrarnos su voluntad. Y las demás cosas nosotros no lo sabemos. Eso sí, puedes imaginar, suponer y opinar lo que tú quieras. Pero como sucede con tantas cosas en la vida, las opiniones, las imaginaciones, las sugerencias, los comentarios, no son revelación de Dios. La única revelación de Dios la tenemos como revelación especial la tenemos en las Escrituras. Y a través de ella debemos ser simplemente adoradores, porque Dios busca que le adoremos en espíritu y en verdad. No que entendamos todo, no que nos pongamos a juzgarle o a comentar sus hechos, sino adorarle en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Señor busca. Él busca que seamos personas espirituales y personas honestas, que de verdad, con sinceridad, le busquemos a Él, sin entrar en juzgar sus propósitos, sin entrar en valorar sus acciones, sino clamando a Él y pidiéndole a Él que nos ayude a confiar. Y por eso Jesús respondió así a esa mujer samaritana y le dijo: no es el lugar donde hay que adorar, es lo que se busca, no es un lugar, sino personas que adoren en espíritu y en verdad. Y nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Él adoró al Padre en espíritu y en verdad. Él fue completamente perfecto, santo, glorioso, y Él murió en una cruz para darnos perdón y salvación eterna, para que el favor de Dios nunca nos sea retirado, para que la comunión con Dios siempre sea accesible para nosotros, para que podamos entonces adorarle en espíritu y en verdad, para derramar el Espíritu de Dios sobre nosotros y hacernos de verdad personas espirituales que tienen el Espíritu de Dios y que con nuestros espíritus y nuestras almas, con nuestro cuerpo, con lo que somos, podamos adorarle, contemplarle, estar en su presencia, regocijarnos en sus promesas, vivir para Él, confiar en Él. Hay muchas preguntas que tú y yo tenemos acerca de por qué Dios hace o por qué Dios no hace. Hay muchas preguntas que nosotros podemos tener acerca de todo esto. Pero, ¿por qué no simplemente confiamos en Él? ¿Por qué no simplemente le adoramos? ¿Por qué no simplemente lo hacemos en espíritu y en verdad? Vamos a orar al Señor, vamos a poner este día en sus manos y adorarle. Señor, tú eres espíritu perfecto, no eres como nosotros. Eres santo, eterno, fiel, todopoderoso. Eres el único Dios, el Dios que se ha revelado en Cristo Jesús. Y tú dices en tu palabra que buscas adoradores, no jueces. Buscas adoradores, no soldados, no negociantes. Tú buscas adoradores, no personas que te temen de una manera servil. Buscas adoradores, personas que disfruten de ti, que se acerquen a ti, que se admiren de ti, que confíen en ti, que te proclamen a ti. Eso es ser adorador. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes a adorarte en espíritu y en verdad, que quites de nosotros toda esa mezquindad, todo ese error, todos esos pensamientos y también todas esas ideas que nos bombardean, que no son tu evangelio, y nos hagas ver que tú te has revelado de una manera maravillosa y gloriosa en nuestro Señor Jesucristo,
Y Él nos dice qué es lo que tú quieres. Él hizo posible que nosotros podamos adorarte. Él nos salvó de nuestros pecados, quitó la condenación, nos ha hecho sus hijos por gracia, por misericordia, por su sangre derramada en la cruz, para que nosotros podamos ahora adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a alabarte, a confiar en ti, a proclamarte, a servirte y a humildemente admirarte. Pedimos tu misericordia para los que sufren. Pedimos tu misericordia para nuestra nación. Pedimos tu misericordia, Señor, para tu Iglesia. Suplicamos tu favor y tu compasión para nuestras vidas y familias. Suplicamos tu gracia para este mundo perdido, que tanto y tanto te necesita. Oh Señor, derrama de tu Santo Espíritu sobre esta generación pagana, culpable, incrédula, y vuélvenos a ti, Señor, para que podamos adorarte en espíritu y en verdad, y regocijarnos hasta lo sumo, adorándote en espíritu y en verdad. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, amigos, vamos a estar mañana juntos también, si el Señor lo permite. Que Dios os bendiga. Adoremos al Padre, adoremos al Hijo, adoremos al bendito Espíritu Santo, en espíritu y en verdad. Hasta pronto. Bendiciones.